Vamos. Muy bien. Bueno, seguimos con lo que es cáncer de colon o colon rectal. En este caso, el cáncer de colon comienza justamente en el colon o en el recto, en la parte final del colon. El diagnóstico temprano con frecuencia puede llevar a una cura completa. Casi todos los cánceres de colon empiezan en el revestimiento del colon y el recto. Y no hay una causa única para lo que es el cáncer. Casi todos los cánceres de colon comienzan con un pólipos no cancerosos, que son benignos, y que lentamente se van convirtiendo en cáncer. Acá lo vemos un poquito mejor en los distintos estadios, ¿sí? Tenemos en el estadio 1, ¿sí? Ya 2, en un estadio 3 y en un estadio 4 cuando ya ha pasado a los ganglios linfáticos y puede producir una metástasis en algún otro órgano adyacente. Los factores de riesgos: personas de más de 60 años, que consuman mucha cantidad de carnes rojas o procesadas, que tengan anteriormente pólipos con los rectales benignos, eh, que tengan enfermedades inflamatorias intestinales, como por ejemplo la enfermedad de Crohn o colitis ulcerosas, antecedentes familiares de colon, de cáncer de colon o algunas enfermedades hereditarias como poliposis adenomatosa familiar. En cuanto a los signos y síntomas que va a presentar el paciente: estreñimiento, diarrea, sangre en la materia fecal, heces muy estrechas, anemias inexplicables. ¿Por qué la anemia inexplicable? Por esto, porque hay sangre en la materia fecal, ¿sí? Que a veces es imperceptible, solamente con un análisis de materia fecal se detecta que hay sangre, ¿sí? Sensibilidad y dolor abdominal, pérdida inexplicable de peso, cansancio y fatiga, que tiene que ver con la anemia. Bien, ¿en dónde se localiza el cáncer generalmente? En el recto, ¿sí? Acá vamos un poco de anatomía, ¿sí? Lo que tenemos: ciego, ¿sí? Colon ascendente, ángulo hepático, colon transverso, ángulo esplénico, colon descendente, sigmoideo, recto. Entonces, el 23% se va a ubicar en el recto, ¿sí? El 10% en la unión recto-sigmoidea a esta altura, en un 6% en el colon descendente, ¿sí? En un 13% en el colon transverso y ya en un 8% en el colon ascendente y el 15% en el ciego, a esta altura, en la bolsita. Esto que estamos viendo acá es una radiografía de abdomen en el cual el paciente tomó un contraste, un bario, y se puede ver perfectamente los pólipos. Acá hay uno, otro más, ¿sí? Estos son pólipos, que generalmente son pólipos benignos, como vemos acá, ¿sí? En realidad, en una colonoscopía, lo que se debe ver es justamente esta imagen, en el cual se ve el colon bien rosita, ¿sí? Sin ninguna otra cosa alrededor, ¿sí? Ahora, esto que vemos acá es un pólipo pendicular, después tenemos pólipos planos, pólipos familiares, porque tenemos varios, se ven varios, ¿sí? Esto ya es un pólipo gigante, que además lo que hace es reducir el calibre de la luz del órgano, ¿sí? Por eso la materia fecal después se va haciendo como más cortita. Acá tenemos otro que es un pólipo gigante que está obstruyendo, ¿sí? Esto es lo que causa también estreñimiento. Este es muchísimo más grande y acá hay varios, ¿sí? Las etapas del cáncer de colon también son 4. En el caso de una etapa 0, el cáncer es una etapa muy temprana, en la capa más interna. En un estadio 1, el cáncer está en etapas, también en capas internas. Recuerden que todo lo que es el tracto digestivo tenemos 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y adventicia, ¿sí? Entonces, en las capas más internas se va a ubicar en la mucosa, submucosa. Después tenemos en un estadio 2, el cáncer se ha diseminado a través de las paredes musculares.
En un estadio 3 el cáncer se ha diseminado a los ganglios linfáticos adyacentes. Recuerda, todos los órganos de nuestro cuerpo alrededor lo que tienen son ganglios linfáticos, ¿sí? Y ya en un estadio 4 se ha diseminado a órganos por fuera de lo que es el colon y más lejos. En los tratamientos también va a depender de muchos factores, como en la etapa que se encuentre el cáncer. Podemos incluir lo que es la cirugía para extirpar puntualmente el tumor, y después tenemos lo que es la quimioterapia para destruir las células cancerosas que hayan no solamente en colon, sino que estén en nuestros órganos. La radioterapia para destruir el tejido canceroso in situ localizado, y las terapias dirigidas para evitar que el cáncer crezca y se disemine. Bien, hasta acá vimos algunos casos más, los más importantes, ¿sí? Pero vamos a ver ahora qué significa cáncer. En este caso, lo primero que tenemos que saber es qué es una célula, ¿sí? Sabemos que es una unidad mínima capaz de actuar de manera autónoma, va a realizar las 3 funciones vitales: nutrirse, relacionarse, reproducirse. Tenemos a las células que van a tener una membrana plasmática, que es lo que delimita a esa célula. Dentro de ella tenemos lo que se llama el citoplasma, en el cual es un gel que va a tener estructuras ancladas. Esas estructuras se llaman organelas. Dentro de las organelas tenemos mitocondrias, centriolos, vacuolas, lisosomas, retículos endoplasmáticos lisos, retículos endoplasmáticos rugosos, aparato de Golgi, y algo muy importante en lo que son las células eucariotas, que tienen un núcleo. Este núcleo, dentro del núcleo, lo que vamos a tener son cromosomas con el ADN, ¿sí? Ahora bien, estas células tienen un ciclo, ¿sí? Y el ciclo normal de las células eucariotas es una secuencia cíclica de procesos en la cual una célula se va a conservar y tiene la capacidad de dividirse, ¿sí? Va a pasar por lo que es la interfase, la mitosis, la citocinesis, y en ese lapso de tiempo requiere un tiempo de regeneración, ¿sí? Como cualquier otra célula. Ahora, en este ciclo celular, como dijimos, tenemos la interfase, que se divide en G1, S y G2, y la fase M, que es la mitosis o citocinesis. Todas las células se originan únicamente de otra existente, o sea, tenemos una célula madre que va a tener 2 células hijas con las mismas características y el mismo, digamos, distinta forma y función. Ahora, existen 4 transiciones principales. Tenemos lo que es el paso de G0 a G1, en donde comienza la proliferación; de G1 a S, que es el inicio de la replicación; de G2 a M, que se inicia la mitosis; y por último el avance de la metafase a la anafase. Si lo vemos aún un poquito mejor, en este caso tenemos que en el inicio del ciclo, ¿sí?, tenemos una célula en el cual entra en su fase G1. Esta célula empieza a duplicar su tamaño, empieza como a crecer, a aumentar el número de organelas, de enzimas. Algunas células quedan detenidas en G0, ¿sí? No se vuelven a dividir, quedan ahí, suspendidas. Y hay otras que siguen y entran en lo que se llama la fase S, S de síntesis, que significa la duplicación del ADN y las proteínas asociadas. O sea, ya en esta etapa tenemos una célula que creció en su tamaño, que duplicó sus organelas y que además duplicó su ADN. Entrando en una fase G2, se empieza a preparar para la división. Los cromosomas se empiezan a condensar. ¿Qué significa que los cromosomas se condensen? Es como que se empiezan a apretar, ¿sí? Y luego entra la fase de mitosis, la última fase, en la cual, cuando finaliza, la célula se va a dividir y vamos a tener 2 células hijas con igual carga genética que la célula madre del inicio. Si lo explicamos un poquito mejor, esta mitosis tiene como
fases también, profase, prometafase, metafase, anafase, telofase. Y estos cromosomas que tenemos dentro del núcleo, los vemos acá, tenemos los bracitos, esta es una cromátida hermana, esta es otra y están unidos por un centrómero. Ahora bien, ¿qué pasa con lo que son la mitosis? ¿Sí? Lo vamos a explicar muy sencillo. Cada fase de esto es importante. ¿Por qué? Por eso es necesario que lo entiendan, porque cuando hablamos de los quimioterápicos, ¿sí? Hay algunos que interfieren, por ejemplo, en una fase G1, o interfieren en la fase S, o interfieren en la fase entre anafase y telofase, ¿sí? No todos son iguales, por eso es necesario saber esto. Entonces, ¿qué es la mitosis? La mitosis en lo que es profase, tenemos que ese núcleo empieza a desaparecer, a lo que se llama desaparición del carioteca y nucleolo. Los cromosomas que ya se venían condensando aún se condensan un poquito más. Se duplican los centriolos, esto que parecen como dos corchitos, se duplican y se empiezan a polarizar y se empieza a formar el uso mitótico, esto que vemos acá, esta liñita. En la metafase ya los cromosomas se ubican en la línea ecuatorial, bien condensados, los centriolos están polarizados totalmente y ya está formado el uso mitótico. En la anafase ya lo que empieza a suceder es la segregación, que es la separación de las cromátides hermanas, y cada cromátide se va hacia un polo distinto. Y en telofase empieza a desaparecer el uso mitótico, esto que vemos acá, desaparece, se reorganiza lo que es el carioteca y el nucleolo, o sea que se empieza a formar de nuevo el núcleo, se van a descondensar los cromosomas, ¿sí? Y las células se empieza a estrangular, lo que se llama citocinesis. Cuando finaliza esto, ya tenemos dos células hermanas exactamente iguales. Bien. Esperen que me entró la duda si había empezado a grabar o no. Ahí está. Bueno, entonces, acá lo vemos un poquito mejor. Tenemos lo que es profase, ¿sí? Los centriolos se empiezan a polarizar y se empieza a, digamos, a disolver lo que es el nucleolo, el carioteca, ¿sí? Después tenemos lo que es metafase. A esta altura los cromosomas se van a ubicar en esta línea ecuatorial, ¿sí? Ya tenemos los centriolos polarizados, el uso mitótico ya formado. Y por último, la telofase, que es cuando se produce la citocinesis, en el cual las cromátides hermanas ya están dentro del núcleo, ¿sí? Y ya quedan formadas las dos células hijas exactamente iguales a la madre, con igual información genética. Bien, ahora, ¿quiénes regulan todo esto? ¿Sí? El ciclo celular está controlado por un sistema de vigilancia cada paso que se realiza. Todo lo que fuimos contando hasta ahora se va como controlando. Existen regiones del ciclo en los cuales se va a comprobar que se van cumpliendo las condiciones para pasar a la siguiente etapa. Y de este modo, si no se cumplen estas condiciones, el ciclo se detiene y se produce lo que se llama apoptosis, la muerte celular. Entonces, en este caso, vamos a tener genes que regulan el ciclo celular y se los dividen en tres grupos. El primero son los genes que codifican las proteínas para el ciclo. El segundo son genes que codifican proteínas para regular positivamente el ciclo, a los que llamamos pronto-oncogenes. Y después tenemos los genes que codifican las proteínas y regulan negativamente el ciclo, lo que vamos a llamar genes supresores tumorales o también oncogenes, ¿sí? En este caso, para explicarlo un poquito mejor, tenemos que los pronto-oncogenes, vamos a llamarlos policías buenos, son genes que están incluidos en el genoma humano, regulan el crecimiento y la diferenciación celular, pero en algún momento puede aparecer algún cambio estructural o funcional
¿sí? En el cual a esos pronto-oncogenes, entre comillas, les van a ofrecer dinero, una coima, ¿sí? Para hacer la vista gorda y dejar pasar lo que esté sucediendo mal. Y ahí hay algunos de esos genes que se vuelven corruptos, ¿sí? A los que llamamos oncogenes, que van a ser proteínas con expresión y función alterada y van a ir controlando este ciclo celular, ¿sí? Pero ya de manera negativa, ¿sí? Habiendo un crecimiento y una invasión tumoral hasta que se forme totalmente lo que es el cáncer. Entonces, estos oncogenes son reguladores positivos del ciclo celular y pueden estar sobreactivados en el cáncer. Entonces, un pronto oncogen normal puede convertirse en un oncogen si muta en una forma que aumente su actividad. Los sitios de control que tenemos dentro de este ciclo celular se llaman puntos de control o checkpoint. Y el ciclo que asegura la progresión sin fallos de este, evaluando el correcto avance del proceso crítico en el ciclo, como son la replicación del ADN y la segregación de los cromosomas. ¿Sí? Son sitios en el cual estos pronto-oncogenes, me ubico acá, van a ver si todo lo que está sucediendo en esa fase que pasó se está cumpliendo, si el ADN está correcto o no. Entonces, tenemos el primer checkpoint a la altura de G1 y S. Si todo lo que pasó acá durante la primera fase del ciclo celular está correcto, sigue. Entra en fase S, ahí ¿cómo se llama? Síntesis del ADN, duplicación del ADN, todo está correcto, 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 entran en la fase G2 y antes de pasar a la M también hay otro punto de control, otro checkpoint con los pronto-oncogenes, ¿sí? Y luego entra en mitosis y a la altura entre anafase y telofase está el último punto de control para determinar si las dos células hijas de esa célula está todo correcto. ¿Qué pasa si el pronto oncogeno, o sea, el policía bueno, detecta que hay algo malo en este punto o en este produce lo que se llama apoptosis? Es la muerte celular, hace que esa célula se muera, listo, ¿sí? Y no pasa nada. Ahora, muchas veces hay un error en esta altura, ¿sí? Y este pronto oncogen se convierte en oncogen. Entonces el error se empieza a arrastrar, el error en el ADN se empieza a arrastrar y si acá nadie lo controla, también se sigue arrastrando ese error en el ADN y a esta altura, si tampoco nadie lo controló como corresponde, ¿sí? Se deja pasar, ¿sí? Ya tenemos dos células hijas con un error genético. Cuando hay un error genético, ya lo que sigue de esas dos células hijas con un error, ya es controlado por los oncogenes, ¿sí? Nadie lo va a detener. Entonces, si lo vemos un poco mejor, tenemos una célula normal con un daño en su ADN y lo más correcto es que se produzca apoptosis. Pero muchas veces eso no se detecta y la célula continúa dividiéndose. Entonces empieza a aparecer lo que es la mutación inicial, ¿sí? En el cual está regulado negativamente por esos oncogenes. Seguimos en lo que es las siguientes, que van a seguir teniendo esa sobreactivación y regulado, ¿sí? Va a haber un incremento en la velocidad, ¿sí? En el cual se van formando estas células hasta formar una acumulación rápida de células cancerosas. Esta división celular incontrolada puede formar masas o tumores visibles en los órganos donde se originan y a eso es lo que vamos a llamar tumor primario, ¿sí? Además, las células cancerosas tienen la capacidad de invadir órganos vecinos a su lugar de origen y de diseminarse a través de la sangre o de la linfa a zonas distantes y crecer en ellas, a lo que va a originar tumores secundarios o metástasis. Tenemos tres características principales que tienen los tumores. Forman una masa normal de células, poseen crecimiento independiente, excesivo, sin control,
tienen la capacidad de sobrevivir incluso después de que la causa que lo provocó desaparece, ¿sí? Ejemplo, el tabaquismo, estar expuesto a al asbesto, por ejemplo, un arsénico, un veneno. Y los tumores no son totalmente independientes, ya que pueden y dependen del huésped para nutrirse e irrigarse. Todos los tumores están muy vascularizados para seguir creciendo rápidamente. Por lo tanto, ¿qué es el cáncer? Bien, hasta acá alguna pregunta con lo que es mitosis, con lo que es el ciclo celular. ¿Quedó alguna duda de eso? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, Todo bien, todo bien. sí, sí, todo bien. Perfecto. Ok, muy bien. Si estuviésemos en forma presencial, ya les veo la cara y ya me doy cuenta si van entendiendo o no, pero bueno, acá les tengo que preguntar. Entonces, vamos a ver qué es el cáncer. Si lo tenemos que definir, el cáncer se origina por el crecimiento celular incontrolado en alguna parte del cuerpo. Todos los tejidos de nuestro cuerpo pueden formar cáncer, ¿sí? La transformación de las células normales en células cancerosas surgen como consecuencia del daño del ADN, dando lugar a células incapaces de controlar su crecimiento y su división celular. Los distintos tipos de cánceres se van a comportar de manera diferente. Todos no son iguales, por eso los tratamientos para el cáncer son personalizados. ¿Por qué? Porque dependiendo del cáncer, pueden tener distinta velocidad de crecimiento, tendencia a la diseminación o no, o respuestas o distintas respuestas a los tratamientos. Eh, Ciertos factores de riesgo pueden aparecer, en estos casos la herencia, radiación ionizante, productos químicos, traumatismos, infecciones con virus o bacterias pueden desencadenar un tumor. Si vamos a esto, tenemos que hay factores que son ambientales, la dieta, el tabaco, infecciones, el alcohol, comportamientos sexuales indebidos, la ocupación del paciente, la polución, factores geofísicos, medicamentos y productos industriales. Si profundizamos un poco más en esto, por ejemplo, tenemos tumores que están relacionados con virus. El virus de la hepatitis B y C está relacionado con el cáncer de hígado, o por ejemplo el virus del HPV está relacionado con el cáncer de cuello uterino y orofaringe. Y en el caso de bacterias, la Escherichia coli, que lo que originalmente ocurre es una gastritis, y eso por ahí a veces no es detectado y el paciente solamente toma antiácidos y convive con la bacteria, puede originar a largo plazo un cáncer de estómago. También tenemos tumores relacionados con la exposición a carcinógenos en la ocupación industrial. Por ejemplo, pegamentos como el benceno pueden originar leucemias, los pesticidas como el arsénico, cáncer de pulmón, piel o hígado, manufacturas de mueble, ¿sí? El polvo, la acerrín puede ocasionar tumores en las fosas nasales, o por ejemplo, los trabajadores externos que están trabajando a la luz solar, ¿sí? Lo que es jardinería, albañiles, techistas, por ejemplo, pueden tener cáncer de piel. Y por último tenemos los tumores secundarios o vinculados a fármacos, en el cual el paciente, por ejemplo, esté tomando anticonceptivos y puede originar un efecto adverso como cáncer de hígado o endometrio, o tomar tamoxífeno y originar cáncer en endometrio. Eh, o estar bajo tratamiento por otro cáncer con quimioterapias y el efecto adverso es leucemias. Bien, ¿qué pasa cuando hay una sospecha de un signo de diagnóstico inicial de cáncer? ¿Sí? Siempre hablamos de sospechas. En este caso se va a realizar una serie de pruebas para definir qué tipo de cáncer es, cuál es la extensión y para todo esto se necesita un tiempo y a partir de eso luego se va a dar un tratamiento idóneo hacia ese tipo de cáncer. Dentro de los estudios que se van a realizar, la historia clínica, procesos diagnósticos, radiografías, resonancias, ecografías, enteogramas, PET, endoscopías, colonoscopías,
¿sí? Estudios de laboratorio, marcadores tumorales, biopsias, estadificación, todo esto se necesita. No podemos con una sola placa, ¿sí?, saber si eso es cáncer o no. Necesitamos todo para decir, sí, es cáncer y es de este tipo. Vamos a hablar un poco de lo que son los marcadores tumorales. Y en este caso los marcadores son hormonas, enzimas o antígenos producidos por células. En realidad son producidos por todas las células. Todas las células de nuestro cuerpo dan un índice de marcador tumoral, ¿sí? Que cuando ese índice está aumentado, ahí tenemos que prestar atención, ¿sí? En este caso, estos elementos pueden identificarse mediante pruebas de laboratorio o anticuerpos monoclonales. La sensibilidad y la especificidad de los marcadores determinan su utilidad en el diagnóstico en presencia de un tumor. Ahora, dentro de las sustancias producidas por las células cancerosas o por otras células del cuerpo, tenemos que se pueden obtener de la sangre, de la orina, de la materia fecal, de tumores, de tejidos de tumores que ya estén, de otros tejidos o líquidos del cuerpo, ¿sí?, como líquidos cefalorraquídeos, líquido sinovial también, y algunos están asociados, estos marcadores tumorales, con un solo tipo de cáncer, mientras que otros están asociados con 2 o más tipos de cáncer. Todavía y hasta el momento no hay un marcador tumoral universal que pueda detectar cualquier tipo de cáncer. O sea, no es que la persona, el paciente va al laboratorio, se hace un test y ahí salta que tiene cáncer de próstata, cáncer de tumor, cáncer óseo, cáncer de mama, ¿sí? No, no se sabe, no está todavía. Los marcadores tumorales más frecuentes que se van orientando dependiendo a los estudios previos, ¿sí? Tenemos muchos, estos son los más frecuentes. El CEA es un marcador tumoral que puede indicar cáncer de mama, colorectal o pulmonar. Este se utiliza mucho para lo que es el seguimiento y el tratamiento. Tenemos el PSA, que es el más conocido, este marcador. Cuando está aumentado el valor, como decía antes, puede ser que sea cáncer prostático, pero también puede ser una hipertrofia prostática benigna, en el cual la próstata, como dijimos antes, está cambiando de tamaño. Entonces, ese marcador no va a dar igual como si estuviese la forma de cuando el paciente es joven, ¿sí? Va a dar un poquito más elevado, pero eso no significa que tenga cáncer de próstata. Yo necesito al paciente hacerle todo un montón de estudios para saber si realmente es una hipertrofia prostática benigna y medicarlo, o ya darle el diagnóstico de cáncer prostático. Y después tenemos otros marcadores, ¿sí?, que pueden ser, por ejemplo, el CA125, en el cual podemos hablar de cáncer de ovario, colon rectal, gástrico, o por ejemplo el K199, que puede ser cáncer de próstata, cáncer de páncreas, colorectal, gástrico o enfermedades intestinales o biliares inflamatorias. Todos estos, ¿sí?, la mayoría son para monitorear la respuesta al tratamiento, para hacer una diferenciación tumoral de células germinales o detectar la enfermedad primaria y monitorear la evolución del tratamiento. ¿Cómo se utilizan los marcadores de tumores? Se usan para ayudar a detectar o diagnosticar y a controlar algunos tipos de cáncer. También una concentración elevada de un marcador tumoral puede sugerir la presencia de cáncer, y este hecho solo no es suficiente para diagnosticarlo. También se pueden medir las concentraciones de los marcadores tumorales antes del tratamiento para poder planificar una terapia adecuada. Y hay que tener en cuenta, cuando yo digo esto, controlar, detectar, que se va a tomar las muestras antes de empezar un tratamiento y luego se va a constatar, ¿sí?, con otras tomas durante el tratamiento para ver si ese tratamiento está dando efecto o no, ¿sí? Por lo tanto, si el marcador tumoral sigue aumentando, significa que el tratamiento que está teniendo el paciente no está sirviendo. Entonces hay que cambiar. Entonces, en algunos tipos de cáncer, la concentración de un marcador de tumor va a reflejar también el estadio de la enfermedad y el pronóstico del paciente. ¿Cómo se miden los marcadores tumorales? Se va a hacer una seriada. Se va a tomar en un periodo
varias muestras de sangre, ¿sí? En este caso, y se van a analizar y se va a hacer una curvatura, ¿sí? Ningún marcador tumoral que ha sido identificado hasta ahora es suficientemente sensible o específico para usarse por sí mismo como un examen de detección temprano de cáncer. Bien, ¿en qué miro ahora? Bien, y por último, antes de hacer el cortecito, vamos a ver qué significa estadificación, estadiaje, estadios, ¿sí? En este caso es una función, siempre va a ser en función del tumor primario, nunca de la metástasis. Por eso es tan importante que cuando se van haciendo los diferentes estudios de diagnóstico se encuentre el tumor primario, no las metástasis. A partir de ahí se puede saber la extensión, si está afectado a otros órganos o no. El estadiaje nos da una idea exacta de la extensión y la gravedad del cáncer y nos permite la elección del mejor tratamiento y estimar el pronóstico de la enfermedad. Hay elementos necesarios para el estadiaje. Primero, saber el tipo de cáncer, dónde está localizado, el tamaño y la extensión. Y estos elementos necesarios necesitamos un patólogo que va a realizar la biopsia o la cirugía. Luego, a partir de ahí, el anatomopatólogo va a tomar las muestras de ese órgano, si es de ese origen o no, qué tipo de células deriva, el aspecto de las células tumorales, y el tipo de células de la metástasis es el mismo que el de las células del tumor primario. ¿Qué quiere decir con eso? Por ejemplo, al paciente se le toma una muestra porque hay un cáncer de mama, ¿sí? Se hace una biopsia, se toman, se verifica esas células, pero esas células no corresponden a mama. Yo les dije que cada tejido de nuestro cuerpo tiene células distintas, ¿sí? Con tamaño, forma, ¿sí? Información. Cuando se mira el microscopio, esas células no pertenecen a mama. Por lo tanto, lo que estamos viendo no es el tumor primario, es una metástasis. Y hay que identificar de dónde proviene esa célula para luego, ¿sí? Empezar con el tratamiento. Hasta que no tengamos cuál es el tumor primario, no se puede hacer tratamientos porque estaríamos haciendo las cosas mal, ¿sí? Entonces siempre es necesario lo que es verificar en anatomía patológica si realmente las células que pertenecen son del órgano original o son derivados de otro lugar. Hay 5 tipos principales de cáncer, ¿sí? Y vamos a los nombres ahora. Tenemos los carcinomas, que van a derivar de las células que recubren la superficie interna o externa de los órganos, y es el tipo más numeroso, ¿sí? Hablamos mucho de carcinomas, pero tenemos 2 tipos. Adenocarcinomas, que son todas las células derivadas de glándulas, y ahí sí llamamos adenocarcinomas. Todo el resto van a ser carcinomas epidermoides, que son células no glandulares. Por otro lado, tenemos los sarcomas, que derivan de los tejidos conectivos. ¿Cuáles son los tejidos conectivos? Tejido óseo, tejido tendinoso, tejido cartilaginoso, de los vasos sanguíneos, tejido adiposo y tejido muscular. Y después tenemos los linfomas, que son originados de los ganglios linfáticos, que es el lugar de maduración de los sistemas inmunes. En cuarto lugar tenemos las distintas leucemias que provienen de la médula ósea, son células, la médula ósea recuerden que produce las células sanguíneas y acá hablamos de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y por último, los mielomas, que también se presentan en las células plasmáticas de la médula ósea. La médula ósea, además de las otras células, también forman el plasma, en donde están sumergidas todas las células sanguíneas. Bueno, de ahí, si el problema está en las células plasmáticas, hablamos de mielomas. En cuanto a los prefijos del cáncer, adeno significa glándulas, condro, cartílago, eritro, glóbulos rojos, hemangio, vasos sanguíneos, hepato, hígado, lipo, de lipoma, por ejemplo, de grasa, tejido adiposo, linfo, de linfocitos, de melano, células pigmentarias, mielo, de médula ósea, mio, de músculo, osteo, hueso. Bien.
El diagnóstico de cáncer hoy por hoy ya no significa una sentencia de muerte. La detención y los tratamientos de cáncer requieren una correcta coordinación de distintas especialidades, aportando una visión integral en los procesos oncológicos. Por lo tanto, se necesita un equipo multidisciplinario: cirujanos, oncólogos, radioterapeutas, unidad del dolor, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con cuidados paliativos y la tanatología. Bien, vamos a hacer el cortecito acá y esperamos unos 5 minutitos, ¿sí? Si quieren se hacen un cafecito, un matecito, y volvemos en un rato con los tratamientos oncológicos, ¿sí? Ahí está. Muy bien, en un ratito